Esta es la sexta iglesia, son 7 iglesias en Apocalipsis. Cada una de estas iglesias representa un estado espiritual de una iglesia en particular, pero no quita de que cada una de las cosas que Jesús, porque es Jesús quien se le revela a Juan en la isla de Patmos, señala características de las iglesias y tanto virtudes como defectos. En el caso de las 7 iglesias, solamente 2 iglesias fueron realmente como premiadas porque fueron reconocidas por sus virtudes y no hubo tanto reproche. Sin embargo, 5 iglesias fueron prácticamente corrompidas y muy exhortadas por el Señor Jesucristo. Y la que nos toca hoy, la de Filadelfia, es una de las más reconocidas junto con la de Esmirna. Estas 2 iglesias, Esmirna y Filadelfia, son iglesias para las cuales no hay tanto reproche. Pero vamos a ver el texto en Apocalipsis capítulo 3, lo leemos directamente de la Biblia y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la boca de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, de la hora de la prueba, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la lectura. Pero esta iglesia en particular fue una iglesia destacada entre todas, y aquí vamos a ver un poco lo que entienden los diferentes eruditos con respecto a la investigación de la iglesia en la historia de la humanidad, y ellos dicen que esta iglesia pertenece a nuestro tiempo moderno, o sea que ahora este es el tiempo de la manifestación de esta iglesia. Y luego yo digo esto en cuanto a lo que entiendo. Es la confirmación como referentes o modelos para otros. Es como que viene Dios y dice, buen siervo fiel, te reconozco como alguien que va a servir como referente y modelo para que otros me conozcan. Este es el punto cúlmine de este mensaje en cuanto a que Cristo mismo reconoce a esta iglesia y la valora, la pone bien en alto. Ya lo vamos a ver por qué. Pero veamos el primer texto entonces. Dice así el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. ¿Quién está hablando aquí? Es Jesús mismo, quien se revela al apóstol Juan y le dice, escríbele esto a la iglesia, que la iglesia lo sepa. ¿Y quién lo dice? Fíjense cómo se describe Jesús mismo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Vamos a ver esto porque aquí hay características, 4 en particular, que nos tienen que servir a nosotros para reflexionar. La primera de ellas es el nombre de esta iglesia o de esta ciudad. Asumió el nombre de la ciudad porque era para toda la ciudad la iglesia. Y me acuerdo cuando le pusimos el nombre de nuestra iglesia, yo fui a una reunión en la convención y me decían allí, ¿por qué no le ponés Iglesia Bautista de Luján? Y nosotros teníamos ya el nombre que ustedes conocen, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de nuestra iglesia? Iglesia Bautista de la Evangelización Mundial. ¿Pero por qué no le ponés el nombre de la Iglesia Bautista de Luján? Y yo le decía que no, que tenía que ver con la visión. Bueno, en aquel entonces la iglesia tenía el nombre de la ciudad, la iglesia de Filadelfia. Y la palabra Filadelfia tiene que ver con amor fraternal. Filos, amor, adelfos, hermano, o sea, el amor fraternal. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que tenga afecto y amor fraternal.
¿Y esto a qué se debe? Porque es lo que representa a Cristo. Qué triste es que hay iglesias frías, desamoradas, apáticas, sin ningún interés por quién está formando parte de la iglesia. Hay gente que no le importa eso. Sin embargo, Jesús mismo dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros, a Dios en primer lugar y al prójimo, como a uno mismo. Y sin embargo hay gente que no le importa el prójimo. Aquí la primera reflexión. Nosotros tenemos que representar en este caso a esta iglesia por el amor fraternal, o sea, el amor que nos tenemos entre nosotros. Quien viene nuevo y de repente nadie lo saluda, se siente mal, se siente extraño. A mí me pasó cuando yo recién llegué a la iglesia en Córdoba, estaba sentado al fondo, nadie venía a saludarme, yo esperaba que vinieran a darme la bienvenida, que vinieran a saludar, pero pasaron como 2 meses y nadie vino. Hasta que mientras había un coro de gente que me decía no vayas más, Dios puso en mí esa carga de empezar yo a presentarme. Y salí a presentarme a los hermanos, empecé a presentar, hola, ¿cómo te va? ¿Vos sos de acá? Sí, mucho gusto. Mira, yo recién llego. ¿Hace cuánto que estás en esta iglesia? Y 6 años, 4 meses, 10 meses, 2 años, 10 años. Y a los 6 meses salí siendo líderes de todos los jóvenes de esa iglesia. ¿Qué te quiero decir con esto? Porque una persona de aquí hace poquito me dijo, está bien lo que le aconsejé a una persona que venía a la iglesia y se quejaba de que nadie la saludaba. Le dije, salí a saludar vos, tomá la iniciativa vos. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Porque si te quedas esperando te podés morir de angustia. Pero si tomás la iniciativa vas a ganar mucho y vas a romper cosas que afectan la relación. Y Dios nos manda que nos relacionemos. Así que te invito a saludar a alguien. Fíjate el que tenés al lado, decirle hola por lo menos. Saluda a alguien. Dios permita que podamos estar siendo familia de Cristo mucho antes de que vayamos al cielo, porque allí ya no hay forma de revertir todo. Pero aquí tenemos mucha oportunidad de conocernos y de bendecirnos y de saber quiénes somos. Esta iglesia tenía característica de ser una iglesia fraternal, que Dios nos permita tener esa característica de dar la bienvenida, de bendecir a los que nos visitan, de darle una cordial bienvenida a todos los que vengan por primera vez. Por ejemplo, aquí está mi suegro, mi suegra, así que les doy la bienvenida. Muy bien. Miren lo que dice Jesús, el santo. Él se presenta como el santo y es el santo con mayúsculas. Pero cuando nosotros hablamos de que nosotros también somos santos, hay gente que me mira con una cara como diciendo, no, eso no me entra acá. Yo santo. Santo no es una estatua de uno que murió hace 400 años y que el Vaticano lo beatificó, no. La Biblia cuando se refiere a santos le está hablando a gente viva, a gente que está sirviendo a Cristo, porque la palabra santo en griego significa apartado por y para Dios. A ver, ¿hay alguien apartado por y para Dios aquí? Bueno, hay algunos, gloria a Dios, pero todos los que tenemos a Cristo, hemos sido apartados por y para Dios. Y la palabra santo nos hace diferentes. Si vos sos una persona diferente es por Cristo. No es por tus talentos, no es por tu nombre, no es por tu dinero, no es por tu facha, es por Cristo. Cristo es quien nos hace diferentes. ¿Y dónde está Cristo? En nuestro corazón. Lo digo por la gente nueva. A veces hay gente que dice, no, en el cielo, en el cielo. Pero ¿a quién invitaste a entrar en tu corazón? A Cristo. Y si Cristo está en tu corazón, vos sos una persona santa. Yo sé que te cuesta. ¿Por qué? Por el pecado o por la falta de costumbre. Pero hemos sido santos, ¿por qué? Porque hemos sido apartados por y para Dios. Ahora una persona santa, según dicen los teólogos, es una persona diferente. Si vos sos una persona común y corriente como el montón, ya no sos santo, ya dejás de ser santo, sos común y corriente. Por eso Jesús no era común y corriente, Jesús era santo. Y quienes representamos a Cristo somos santos también. Por eso tenemos que vivir de acuerdo al santo. Y el santo es quien nos salvó. Por lo tanto, la palabra santo nos representa y es bueno que nosotros tengamos esas características para representarlo también a Él. Por eso si en tu escuela, escuchá, si en tu trabajo, si en tu barrio
te confunden con uno más del montón, bueno, ya ahí no hay santidad. Ahí sos uno del montón. Y nosotros tenemos que estar velando todo el tiempo para no perder la santidad, porque si no entramos en pecado y nos confundimos con todo el mundo que ni siquiera conoce a Cristo. Pero luego dice el verdadero. Es como que planta bandera a Jesucristo y dice, el verdadero. No hay mentira en mí. No hay mentira, no hay engaño, no hay fraude, no hay hipocresía, no hay doblez. Hay gente hipócrita, hay gente mentirosa, hay gente que es dual, hay gente que te sonríe y por el otro lado te quiere clavar un puñal. Hay gente que se ha acostumbrado a dibujar y a figurar una fachada. Pero Jesús dice, el verdadero. Ante el verdadero nosotros también tenemos que ser veraces. Por eso no hay mentira. No hay mentiras piadosas, no hay mentiras blancas. La mentira es de un solo color y viene de parte de Satanás, quien es el padre de mentiras. Y los que mienten están encolumnados con él porque son mentirosos. Por eso Jesús dice, tengan cuidado porque estas son las características verdaderas de una iglesia viva, una iglesia a la cual yo reconozco. Y al que tiene la llave de David. Aquí se refiere, dicen algunos comentaristas, tal vez a la capacidad de conquistar que tenía David y de entrar y de tomar dominio y pose de terrenos que eran gobernados por el enemigo. Y yo creo que esa es la llave que Dios nos da de conquistar, de entrar a poseer en el terreno espiritual cosas que están bajo el dominio de Satanás. Y vamos a ver después más adelante con respecto a las puertas. Pero vamos a seguir, por favor. Mirá lo que dice aquí el versículo 8. Dice así, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero comienza diciendo exactamente Jesús, como dice en las demás cartas, yo conozco tus obras. Hay gente que obra, activa, está produciendo, pero no sirve a Dios. No tiene ninguna utilidad para el reino. Por eso hay gente que tiene obras, pero obras que no van a resultar en bendición. Pero las obras que hacemos para Dios, con el deseo de honrar a Dios y de glorificar a Dios, eso van a desatar bendiciones para nuestras vidas y va a bendecir la obra de Dios en general. Yo conozco tus obras, Él nos conoce. El que tiene ojos refulgentes, dice el Apocalipsis en el capítulo 1, y que tiene ojos como llama de fuego, puede ver nuestro interior, puede calar nuestro interior. Hay gente que se ha acostumbrado a hacer cosas, pero esas cosas no resultan en bendición ni en beneficio para la causa de Cristo. Solamente resultan en bendición, en beneficio para sus propias vidas, pero no hacen nada para el progreso del Evangelio, no hacen nada para que la iglesia crezca, se extienda y siga expandiéndose el reino de Dios. Por ejemplo, el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Harías muy bien en comprar una Biblia y regalársela a alguien que no la leyó o que no la tiene. Eso es invertir en el reino, eso es hacer algo para el progreso del Evangelio. Regalarle una Biblia, regalarle un libro, pero hacer algo para que el Evangelio se difunda y Cristo sea conocido. Eso es hacer obras que ayudan en la causa de Cristo. Y en este sentido nosotros vamos a ver varias características más. La primera de ellas entonces, que Él conoce nuestras obras. Y sería bueno que vos supieses qué tipo de obras estás haciendo. Saben que vienen algunas personas hiperactivas, otras vienen muy talentosas y dotadas, como diciendo yo sé hacer esto, aquello, lo otro, y es como que esperan hacer lo que saben hacer en base a sus dones. Pero Dios conoce nuestras obras, tiene que aprobar nuestras obras, que vengan de un corazón sincero, de un corazón que lo honra, que lo glorifica, porque Él quiere glorificarse a través de las obras. Luego dice, he puesto una puerta abierta que nadie va a cerrar. Y aquí me quiero detener un poquito, iglesia, porque vos ni te imaginás cuando te tomás de la mano de Dios, cómo Dios empieza a abrirte puertas, puertas que hasta el día de hoy estuvieron cerradas, puertas que nunca te imaginaste que se iban a abrir, puertas que solo Dios va a abrir. Hay puertas que tienen que ver con trabajos, empleos, pero también puertas de corazones que están cerradas a una reconciliación, por ejemplo. Hay gente que ha llegado a nuestra iglesia separados y se han reconciliado. Hay gente que se ha llegado a nuestra iglesia enemistada con otras y se han reconciliado.
Hay gente que han llegado a la iglesia y de repente se le dieron cosas que nunca antes en la vida se le habían dado. Yo puedo mencionarte simplemente que Dios te abre puertas donde nunca te imaginás que alguien la podría abrir. Y son puertas de Dios. Las puertas de maldición se cierran. Porque hay quienes tienen puertas abiertas a la maldición. El maligno se mete, han cometido errores, han cometido pecados, han tenido vicios y se abrieron puertas por las cuales Satanás se mete, roba y destruye, quita la bendición. Esas puertas se van a cerrar y se van a abrir las puertas de bendición. No escuché ningún amén. Yo que hubiera dicho, sí, lo creo. Amén. Tomo esa promesa, porque las puertas que abre Dios no las cierra el hombre. Y muchos de ustedes necesitan tener puertas abiertas. Y cuando se abren las puertas, dice la Biblia, que se aderezan las mesas. Es como que vos te maravillás y vos decís, imposible, esto es imposible. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Esto no se tendría que haber dado, sin embargo se dio. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Él hizo milagros, Él hizo maravillas. Él desató la bendición, Él cortó la maldición. Porque la puerta que abre Dios no la cierra el hombre. Y luego dice aquí, en estas promesas, la puerta abierta, pero menciona algo muy interesante. Tienes poca fuerza, pero tienes poca fuerza, dice el texto. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No hace falta tener mucha fuerza para ser un vencedor. Repito, no hace falta tener mucha fuerza para ser un vencedor. Necesitamos la fuerza de Dios. A Pablo le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Pablo reconoció su debilidad delante de Dios. Hay gente que reconoce su debilidad delante del vecino, va a llorar y va a quejarse y anda lastimeramente deprimido, mostrando sus miserias. Vos tenés que postrarte delante de Dios y decirle, no tengo fuerzas. El que quiera vencer un vicio tiene que decirle, no tengo fuerzas, pero Dios las tiene. Pero quiero, Dios, que me des las fuerzas, me des el poder y Dios añade lo que nos hace falta. Pero hay gente que no lo hace. Dice, aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra. ¿Sabes lo que significa eso? Has guardado mi palabra. Es la palabra la que nos hace vivir en victoria. La gente ha caído en pecado porque no guardó la palabra. La gente cedió a la tentación de Satanás porque no guardó la palabra. La gente dejó de ser victorioso y fracasó y cayó en derrota porque no guardó su palabra. Y escuchá bien, iglesia, ¿estás atento? No te estoy diciendo de guardar la palabra como una persona que la memoriza nada más y la tiene aquí en la cabeza. Porque la persona que sabe la palabra, escuchá, pero no vive la palabra, es una persona falsa. La persona verdadera es la que vive la palabra, de acuerdo a lo que sabe de la palabra, vive. Eso es lo que te da la victoria, eso es lo que reconoce Dios. Por eso dice, has guardado mi palabra. La palabra guardar tiene que ver con atesorar. No quiero que nadie me la quite. La tengo en mí, la guardé, la atesoré. Por eso cuando apareció Satanás para tentar a Jesús no lo pudo lograr. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en la palabra. Escrito está. Él era la palabra encarnada. Miren, este concurso me gustaría hacerlo un día, pero de sorpresa. Por ejemplo, ahora. A ver, vamos a ver quién es el que sabe más textos bíblicos de memoria de la iglesia. No importa, no analicemos si es una persona verdadera o falsa. Eso déjenlo de lado, pero simplemente el hecho de saber la Biblia. Nos sorprenderíamos de ver cuántos versículos bíblicos sabemos. Yo hice ese ejercicio en mi propia casa. Hoy no me acuerdo, ya lo hice hace un tiempo, pero me sorprendió. Digo, uy, ¿por qué? Pero ¿sabes lo que me ayudó a hacer ese ejercicio? Yo les conté esto y espero que en algún día les caiga la ficha. Cuando leí la biografía de Watchman Nee, que este hombre fue preso por causa de su fe, ¿se acuerdan, verdad? Y quedó 12 años incomunicado. En su biografía él cuenta que no se volvió loco porque tenía la Biblia acá. A él le quemaron la Biblia. Él no tenía la Biblia como nosotros la tenemos hoy. En los países comunistas andan pasándose hojas de la Biblia y cuando viene un soldado, viene alguno que está en contra de la fe y de Dios, guardan esa hojita y no la pierden. Es un tesoro para ellos. Y Watchman Nee tenía la Biblia en su mente.
tenía un montón de textos bíblicos de memoria y eso lo salvó de la locura, lo salvó de sentirse solo y desamparado, lo salvó de sentirse el ser más miserable y deprimido de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía la palabra en su mente, pero también la estaba viviendo a la par que estaba viviendo esa experiencia tan dramática. ¿Cuántos entienden esto? Por eso la palabra es la que te va a mantener en victoria, firme, y es la que te va a sostener y te va a hacer permanecer. ¿Por qué? Porque cielos y tierras pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso vos tenés que vivir la palabra, saberla, entenderla y vivirla. Y cuando la empezás a practicar, la bendición de Dios fluye para tu vida porque sos una persona fiel, fiel a la palabra, y eso te va a mantener en victoria. Y luego dice el texto, no has negado mi nombre. ¿Sabes por qué? Porque Filadelfia era una ciudad de las más pequeñas, pero se encontraba muy cerquita de Sardis. Y Sardis tenía el nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. O sea, Sardis era una iglesia de muertos en su mayoría. Era una iglesia de personas que estaban con apariencia de vida, simplemente porque mantenían una costumbre, un rito, un hábito. Es como si nosotros nos habituáramos a hacer lo que hacemos, pero no vivimos sinceramente la relación con Dios. Ahí sí seríamos religiosos. Cuando yo me encuentro con alguien, me dice, ¿de qué religión es? Yo no tengo religión, le digo. Yo tengo una relación con Dios. Nosotros no tenemos religión, tenemos una relación con Dios. Y la gente se sorprende. ¿Por qué? Porque nos quieren meter en una religión. La religión tiene que ver con hábitos, costumbres, ritos, cosas que se van dando como loritos. Padre nuestro que estás en los... Y yo no sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Y se convierten en mantras, como los Hare Krishna, que dicen mantras y son repeticiones interminables de cosas que repiten y repiten y repiten. Como esa persona que les conté que se ponía un cartelito en el espejo y decían, soy flaca, soy flaca, soy flaca, y estaba así. Soy flaca, soy flaca, soy flaca. Se quería autoconvencer. Hay personas que repiten cosas como loritos, pero no sienten, ni entienden, ni saben de qué se trata. Bueno, eso es religión. Dice, fíjense, no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Estaban muy cerca de quienes estaban muertos, pero ellos seguían vivos. Estaban muy cerca de lo corrupto, pero ellos seguían santos. Hay gente que está rodeada de corrupción y se vuelve corrupto. Como esa persona en Córdoba que me dijo, yo le pregunté, ¿por qué fumás? Y me dijo, y si todo a mi alrededor fuma, ¿qué querés que haga? Y si todos roban, yo robo. Las palabras, si todos son infieles a sus esposas, yo soy infiel. Bueno, eso es corrupción. Esa es parte de una persona que no tiene convicciones ni principios. Jesús le dice a los de Filadelfia, han guardado mi nombre, mantuvieron mi nombre bien en alto. Yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo, yo honro a Cristo con mi vida. No lo hago por pura facha, ni por pura apariencia, ni por hacerles creer algo que no es. Yo vivo lo que digo y digo lo que vivo. Y eso es lo que reconoce Jesús aquí. Has guardado mi nombre, te has mantenido firme en la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a ser crucificado y estaba allí en el patio? Y apareció Pedro que andaba como escondido, no se animaba, tenía miedo de ser crucificado también o de ser apresado. Y Jesús le había dicho antes, mira, Pedro, porque Pedro vino y le dijo, te amo y soy capaz de dar mi vida por ti. Esas decisiones emocionales que a veces tomamos, pero que no tienen ninguna validez delante de Dios porque son emociones pasajeras nada más. Pedro le dijo, yo soy capaz de morir por ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. El gallo cantó, pero ya Pedro lo había negado. Cuando vino una persona le dijo, ¿tú eres uno de los que andaban con Jesús? No, yo no lo conozco. ¿Vos vas a la iglesia bautista, Iben? Sí, voy de vez en cuando. Ah, bueno, sos mi... No, soy amigo de algunos allí. Porque te da miedo el compromiso. Hay gente que no se identifica. ¿Por qué? Porque todavía no pertenece. Hay gente que no se juega porque no tiene convicción. Pero aquellos que tienen convicción son capaces de publicar a viva voz de quiénes son y a quién sirven. Por eso yo doy gloria a Dios por aquellos que confiesan
y son verdaderos siervos de Dios, de que dan a conocer a quien representan, no que lo esconden por vergüenza. ¿Qué dice Jesús? Aquel que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso tenemos que dar testimonio de Cristo y no avergonzarnos del nombre de Cristo. Dice aquí el texto, fíjense el siguiente versículo, el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay dos promesas, rápidamente las vamos a mencionar. La primera promesa es que Él nos defiende. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Hay una promesa de defensa de parte de Dios por parte de estos judíos falsos. Estos judíos falsos también en Esmirna aparecen y es como cristianos falsos que acusan, que denigran, que calumnian, que critican, pero critican con saña de querer destruir a la otra persona, no querer colaborar, sino de destruirla. No están buscando ayudar a una persona, sino de echar leña al fuego para que esa persona sea destruida, desacreditada, descalificada. Bueno, la promesa de Dios es que vamos a tener su defensa, su protección. Y esto me hace ir siempre, permanentemente a Jeremías capítulo 20. ¿Se acuerdan? Que se lo cité muchas veces de memoria. Ahora sorpréndame a alguno de ustedes diciéndome, yo lo aprendí, pastor. Yo lo tuve que aprender. Donde dice, oí la murmuración de muchos. Muchos decían, claudicará y tendrá vergüenza. Sin embargo, yo encomendé a Dios mi causa. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti encomiendo mi causa. Vos tenés que encomendar tu causa a Dios para que Él te defienda y pedirle a Dios misericordia. Hay gente que dice, no, me critica, me voy de la iglesia. Obvio, porque eso es lo que quiere el diablo. Quienes te van a criticar para que te vayas de la iglesia son los de la sinagoga de Satanás. Pero los que van a estar queriendo ayudarte y bendecirte para que te mantengas en el redil son de Dios. No son acusadores que vienen de parte del diablo para hacer que vos te sientas avergonzado. Eso es lo que quiere el diablo. Y ten en cuenta que Satanás quiere que vos desaparezcas de la iglesia, que vos no vengas más, que vos te justifiques diciendo me critican, me calumnian o hablan mal en contra mía. Bueno, encomenda tu causa a Dios. Señor, tú sabes que lo que yo digo es correcto, lo que yo tengo es sinceridad, no estoy haciendo nada equivocado, nada malo. Ahora, si estás haciendo cosas equivocadas, malas o incorrectas, pedile perdón a Dios y apelá a su misericordia, porque es su misericordia la que puede evitar que vos sufras más de lo que estás sufriendo. ¿Cuántos entienden esto? Por eso, la promesa es que Dios defiende y después que vindica. Vindicar en el diccionario significa que Él va a devolverte lo que el diablo te robó, que Él va a restituir lo que se te perdió por ignorancia, por error, por equivocación, por pecado, lo que sea. Y a mí me gusta decirle a la gente que viene trapeada, como yo llegué trapeado a la iglesia, en situaciones muy delicadas, pidiendo socorro, auxilio, que Dios interviniera a mi favor, me gusta decirle porque lo creo y no lo dudo, de que Dios va a devolverle todo lo que el diablo le robó. A la gente que viene en quiebra porque anduvieron haciendo cosas equivocadas, bueno, y si se han arrepentido sinceramente, les profetizo que van a ser muy pudientes, muy prósperos. Hay gente que ha perdido la fe, ha perdido la familia. Yo creo que si se arrepienten sinceramente de corazón y le piden a Dios misericordia, Dios va a actuar a su favor porque Él es misericordioso y prolonga su misericordia para con nosotros. Amén. Apocalipsis 3:11 dice así: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y aquí hay
2 advertencias. Me voy a apurar, pero 2 advertencias rápidamente. Bueno, esto estamos atrasados ya. 2 advertencias. Vengo pronto y retén lo que tienes. Viene pronto el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él viene por su iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Por lo tanto nos viene a buscar. Esa es la gran esperanza que tenemos. No la pierdas y tampoco te olvides, porque Él viene pronto, igual que si te encuentra dormido. No dormido físicamente, descansando y reposando por necesidad. Obviamente eso es necesario. Sino durmiendo en el sueño de Satanás, ignorando de lo que pasa a tu alrededor, mientras el diablo se baila un balambo a tu alrededor y vos... Bueno, viene Jesús a buscar a su iglesia y te tiene que encontrar velando y orando. Uy, pastor, eso es fanatismo. Uy, ¿quién puede mantenerse así? Bueno, es lo que nos pide Jesús que hagamos. Todo el tiempo, porque las tentaciones están todo el tiempo para sacarte de la iglesia, para robarte la bendición, para arruinar tu vida, destruirte y llevarte por caminos de perdición. ¿Cuántos están escuchando esto? Por eso la promesa es que Él viene, pero nos pide que retengamos lo que tenemos. Has llegado hasta aquí, gloria a Dios, pero seguí creciendo, seguí madurando, seguí progresando. No te quedes ni mires hacia atrás, porque dice la Biblia, el que mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Vos seguí hacia la meta escogida del supremo llamamiento de Cristo Jesús, porque hay cosas mayores y mejores y gloriosas por venir. Por eso no te conformes, seguí creciendo y seguí progresando en Cristo Jesús. Pero seguimos, para que nadie tome tu corona. Esa corona tiene que ver con los galardones que vamos a recibir para la gloria de Dios cuando estemos en su presencia. Mira lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Aquí tenemos 2 promesas. La primera promesa es que nos hará columnas en el templo de Dios. Una columna es algo firme, estable, seguro, regular, no se mueve. La columna está para soporte. Y gloria a Dios porque nos promete ser columnas. Creo que a nadie le gusta ser una persona endeble, débil, floja, que ande, venga un día, otro día no venga, o que te prometa algo y no lo cumpla. Eso es inestabilidad. La firmeza tiene que ver con la fidelidad de alguien que sabe lo que tomó, lo que decidió. Hay personas que todavía no se han decidido, por eso son inestables. Es una lotería si vienen a la iglesia. Va a venir fulano y no sé. ¿Y por qué decís que no sabés? Y porque viene una vez al mes, viene una vez cada 3 meses. ¿Te das cuenta? Eso es mucha inestabilidad. Ahora traducilo a tu hogar. ¿Viene papá? No sé si viene. Viene una vez cada 2 meses. ¿Cómo se ve eso? Horrible. Pero cuando estás presente, firme, seguro, siempre, y uno sabe con quién cuenta. Sabe que es un referente porque es columna. Eso es la confirmación de alguien que alcanzó un galardón. Por eso yo digo, el otro día vino alguien aquí que está en esta reunión, me dijo, no es correcto tener una personalidad incongruente. Y yo dije, ella lo dijo de un punto de vista y yo lo digo del mismo punto de vista, pero con otra palabra. No tiene que tener una personalidad errática. Una persona con una personalidad errática es una inestabilidad total, es algo que no puede dar seguridad de nada y eso no le hace bien a nadie. Yo estaba harto de ser así. ¿Vos? Yo estaba harto de ser así. Yo decía, ¿cuándo voy a estabilizarme? Yo veía cuando los líderes de la iglesia siempre estaban con todas las pilas, me saludaban con una alegría, con un gozo, y yo venía subiendo y bajando todo el tiempo. Y en la iglesia me comportaba de la misma manera. Y yo en aquel tiempo era jovencito, recién empezaba y estaba cansado de mí mismo. Todavía sigo cansado de mí mismo, ¿no? Pero con otros aspectos. Y le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Y sé que me va a ayudar. Porque quiero. Hay gente que no es columna. Pero gloria a Dios por los que son columna y pilares en la iglesia. Y por último, en este caso,
tendrá escrito el nombre de Dios y de la ciudad de mi Dios. Pero al que venciere, esa es la confirmación de Dios diciéndote, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y por último, para terminar con el versículo 13 y hacer la reflexión final, es lo que decimos siempre y viene después de esto, vienen 2 mensajes más sobre todas estas iglesias. Hasta aquí el Señor puso 2 mensajes más, a lo mejor ponen más todavía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este versículo solamente está en todos los textos de las 7 iglesias y habla de que tenemos que tener un oído espiritual para entender lo que Dios nos quiere decir. Dios quiere decirnos algo. Y a veces por no tener el oído espiritual aguzado, pues dejamos pasar la bendición y salimos de la reunión como entramos. A lo mejor si le preguntás a alguien aquí de qué habló el pastor, no sé, no le entendí nada. Bueno, eso puede ser por perturbación en el ambiente del diablo que te zumba al oído cosas para preocuparte, o puede ser que vos estés en otra frecuencia. A lo mejor si te hablan de fútbol, te prendes enseguida y te pones ahí como el capo para discutir y hablar de la selección y de todo. Si te hablan de política, enseguida sabes un todo y te pones a pelear, pero a lo mejor no sabes entender las cosas del Espíritu porque no discernís espiritualmente lo que Dios te quiere decir. Este es un tema. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el otro tema que vamos a considerar es el de las obras. De las obras merece un mensaje especial y particular. Te invito a poner de pie, iglesia. Hay gente que puede estar aquí aún perdido en sus delitos y pecados. Por eso el punto inicial es Cristo. Si vos tenés a Cristo, tenés la vida. Y una vida plena, abundante y eterna. Amén. Repito, una vida plena, abundante y eterna. Amén. Pero si no tenés a Cristo, estás perdido. Y si te morís hoy, te lo tengo que decir, lamentablemente te tenés que ir al infierno, porque la Biblia dice que Dios no va a mandar a la gente al infierno. La gente elige por sí mismo ir al infierno. ¿Por qué? Porque no acepta a Cristo. Aceptar a Cristo es un gran compromiso, pero es la vida. Y es la vida eterna. Así que te invito a cerrar tus ojos ahora. Y si querés realmente entregar tu vida a Cristo, lo podés hacer en esta noche. Diciéndole, quiero entregar mi vida a Jesucristo. Quiero que Jesucristo me llene con su gloriosa presencia. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, oh Dios. Y a partir de hoy quiero entregarme completamente para que Cristo haga de mí una nueva criatura. Hoy me entrego, Dios, en Cristo Jesús.